Amén. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 y voy a dejar inconclusa esa parte porque quiero empezar de una manera diferente un poquito. Mateo 28 versículo 1 dice así la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y hasta ahí lo dejamos. Toma asiento. Y antes de comenzar con la parte medular del día de hoy, recordemos que el día viernes vimos las 7 palabras, las últimas 7 palabras de Jesús antes de morir. Pero quisiera llamar tu atención hacia algo que regularmente no es predicado. Y eso me llevaba a una pregunta. ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús? ¿Dónde estaban aquellos que llamó a seguirlo y que pasaron más de 3 años con él? Vieron sus milagros, comieron con él, fueron testigos del poder de Jesús, de su misericordia, de su amor hacia los demás, fueron instruidos por el mismo Jesús. ¿Dónde está aquel que en la última cena dijo: yo jamás te abandonaré, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré? Y los discípulos juraron lo mismo. ¿Dónde están los discípulos en este momento? La Biblia nos enseña que cuando Jesús estaba en la cruz, solamente un discípulo estaba con él. ¿Y todos los demás? Mateo 26:31 dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Los discípulos habían oído. Jesús había quedado solo en el momento más difícil de su vida, en el momento donde seguramente necesitaba el apoyo de Pedro, el cariño del discípulo amado, en la cruz, en todo lo que él sufrió. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban aquellos que profesaron amarle y aún juraron entregar su vida por él antes de negarlo y de abandonarlo? ¿Dónde estaban? Promesas que fueron huecas cuando ellos vieron el sufrimiento al que Jesús estaba expuesto. Promesas que se diluyeron, que se desvanecieron cuando vieron lo que Roma, lo que Pilato había determinado para Jesús. Porque en ese momento decir que ellos eran seguidores de Jesús, para ellos implicaría la muerte misma. ¿Dónde están tus promesas de seguir a Jesús? ¿Dónde están tus promesas de servirle? ¿Dónde están tus promesas de entregarle tu vida como muchas veces tú has orado al Señor? Señor, haré tu voluntad, Señor. Ahora sí te voy a seguir, Señor. Dejaré este pecado que me tiene atado, Señor. ¿Dónde están tus promesas? Cuando en la cruz Jesús estaba dando todo por nosotros. Nosotros muchas veces hemos sido como los discípulos. Tal vez no nos hemos alejado completamente de la cruz. Tal vez venimos cada domingo, cada mes. Pero hay algo que no nos ha permitido comprometernos al sacrificio de la cruz. Los discípulos le abandonaron y pudiéramos decir: ¿cómo lo abandonaron cuando Él estuvo con ellos? Nosotros como cristianos hemos hecho lo mismo. Hemos abandonado al Maestro muchas veces. No solamente al dejar de venir de la iglesia, al no congregarte, al no servir. ¿Sabe también cómo abandonamos a Jesús? Cuando no obedecemos su palabra, cuando Él nos dice que hagamos algo y no lo hacemos. Eso es abandonar el sacrificio. Cuando Él te dice perdona a alguien y no lo perdonas, eso es abandonar a Cristo en la cruz.
porque Él murió para que toda la palabra fuera cumplida y se obedeciera. Sin embargo, cuando tú y yo vivimos conforme a nuestra propia voluntad, estamos abandonando la cruz, estamos siendo como los discípulos, estamos siendo como Pedro, que lo negó 3 veces. Los discípulos sin duda habían sido dispersados. Y vamos a ver cómo hoy la Biblia nos dice 2 pasajes de cuál era la condición de los discípulos. Y esto me lleva a mi primer punto, que se llama el silencio antes de la resurrección. El silencio antes de la resurrección. Recuerden que Jesús es sacrificado un viernes, día sábado santo. La Biblia no registra un movimiento de los discípulos. De hecho, si usted lee los 4 evangelios, no registra movimiento el día sábado. Únicamente se registra que ellos festejaron el día de reposo o lo celebraron. Pero más allá de eso, la Biblia no nos enseña que los discípulos hicieron algo, que las mujeres hicieron algo. El día de reposo fue un día de duda, de silencio. ¿Qué habrán pensado los discípulos? ¿Qué va a pasar? ¿Jesús va a resucitar? ¿Es verdad lo que Él dijo? Y aunque Él muchas veces a sus discípulos les dijo que Él iba a morir, pero que Él iba a resucitar el tercer día, ciertamente ellos no entendieron ese mensaje. Ciertamente era incomprensible totalmente. Así que sin duda, Juan 20:19 nos dice lo siguiente. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban, los discípulos habían ido a esconder. Así es que la primera reacción de los discípulos es esconderse. Y dice, estaban reunidos por miedo de los judíos. Y vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Es decir, que los discípulos de Jesús, cuando ellos son dispersados nuevamente, se unen y se esconden. Y tenían miedo. Marcos 16:10 dice, ella, María Magdalena, fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando. Y les dijo lo que había sucedido. Ya había resucitado Jesús. Estoy empezando de atrás para adelante. Ya había resucitado. María Magdalena los va a buscar y los encuentra llorando y lamentando la muerte de Jesús. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, ellos no creyeron. No solamente ellos tenían miedo, no solamente se refugiaron por temor, ellos también estaban lamentando la muerte de Jesús y estaban tristes, pero también su fe había menguado. Ellos no creyeron la palabra de María cuando les dijo que Jesús ya había resucitado. Su fe de los discípulos había menguado. Sin duda el sábado fue un día difícil para ellos. La Biblia nos enseña en las primeras ocasiones que Jesús aparece a sus discípulos y que dice que va a ver a Pedro. Y Pedro se encuentra, ¿qué? Pescando. Pedro regresó de donde Jesús lo había tomado. Y esa es muchas veces la actitud del cristiano que se aleja. Regresa al mismo lugar donde Jesús lo tomó. Obviamente Pedro era el que se sentía más culpable de todos los discípulos. Negar a Jesús, decir que no lo conocía, ver cómo era golpeado y ser esa persona que Jesús mismo le había anticipado que él mismo lo iba a negar. Para Pedro este momento era tan difícil, y cuando Pedro sabe que negó al maestro que él conoció, lo vio, y ver la mirada de Jesús sobre él, sin duda eso destrozó su vida. Cuando tú y yo fallamos, ¿cómo nos sentimos? Híjole, Señor, te volví a fallar. Pedro regresa a las barcas. Pedro regresa a pescar nuevamente. No había Jesús. No sabía que Él ya había resucitado. Porque cada evangelio nos va narrando una parte diferente de los hechos. Y en cada evangelio encontramos aspectos diferentes. Jesús va a buscar a Pedro y dice que está con Jacobo
Dice que están en las barcas y dice que Él llega a buscarlos y que les grita que si no han pescado nada. Y ellos dicen, no, no hay nada, no tenemos pescados. Y Jesús les grita, avienten la red nuevamente, échenla otra vez. Dice la palabra de Dios que cuando ellos avientan la red nuevamente, ellos sacan una pesca milagrosa, como al principio cuando Jesús llamó a Pedro. ¿Recuerdan esa historia? Y dice la Biblia que Pedro, cuando sabe que es Jesús, cuando reconoce a Jesús, dice, wow, eres Jesús. Dice que se ciñe sus lomos, su vestido, y que va corriendo a Jesús. Eso me habla de que cuando nosotros nos alejamos de Jesús, Él viene a nuestras vidas y nos vuelve a llamar y te dice, hey Pedro, ven, tú fallaste, sabes, te alejaste, Pedro, y volviste a caer en lo mismo de lo cual yo te saqué, pero Jesús volvió a buscar a Pedro. Y la Biblia enseña que cuando Jesús le llama a Pedro, Pedro está callado, dice, yo le fallé, yo lo negué al Hijo de Dios. No solamente lo negué en mí, lo negué en frente de muchas personas. ¿Ha negado a Jesús en frente de alguien más? Espero que no. Porque la Biblia dice que si nosotros negamos a Jesucristo, no lo reconocemos delante de los hombres, la Biblia dice que Él nos negará delante del Padre. Qué tremendo es eso. Debemos de tener cuidado con negar la fe y negar a Jesucristo, porque si tú y yo lo negamos, seremos negados delante de Dios. Jesús no va a reconocernos si nosotros le negamos. Y viene Jesús y le pregunta a Pedro las 3 veces que lo negó. ¿Qué le preguntó? ¿Me amas? Eso muestra una cosa en Jesús, que no importa qué tan lejos estés hoy, que no importa dónde ya hayas regresado, que no importa a lo mejor qué tan sucio estés hoy, Jesús va a ir por ti y te va a decir te amo, y te va a levantar, y Él no te va a pisotear. Él te va a decir ven nuevamente, vamos a tener comunión, ven nuevamente, yo tengo un propósito para tu vida, ven nuevamente, yo te perdono, yo no te juzgo, yo te restauro, yo te levanto y yo cumpliré un propósito en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos Pedros hay aquí? Yo soy el primer Pedro. Conociendo de Cristo, ya después de algunos años, yo me alejé del Señor un tiempo y Jesús me llamó nuevamente. Sé lo que Pedro sintió, porque cuando uno se aleja de Dios y viene delante de la presencia de Dios, uno se siente avergonzado, uno siente vergüenza y uno piensa, ¿cómo me voy a acercar a Jesús nuevamente? Volví al lugar de donde Él me sacó, volví a las mismas prácticas que Él me había quitado en mi vida. ¿Cómo yo acercarme a Jesús? ¿Sabe? Yo te voy a decir una cosa. Él no te ha dejado de amar. Él jamás te dejará de amar. No importa cuántos errores hayas tenido en Cristo. Nuestro pasado es sepultado en el fondo del mar. Y Él dice, yo no me voy a acordar de tu pecado. Pero también Él dice, arrepiéntete y no vuelvas a ese pecado. No solamente recibir la gracia de Jesús, es venir en arrepentimiento. Gracia sin arrepentimiento es libertinaje. Gracia sin arrepentimiento es libertinaje. Porque la gente puede decir, Dios es bueno, Dios me perdona, pero agarramos esas palabras y agarramos esa gracia para abusar de ella, y no debemos abusar de la gracia. Dios es misericordioso, por supuesto, y cada que tú caigas y cada que yo caiga, Él me va a perdonar, pero Él siempre va a demandar arrepentimiento. ¿Qué le dijo a la prostituta que le extendió la mano? No peques más. Jesús no juzgó a la prostituta, pero le dijo, ya no peques. La gracia sin arrepentimiento es una permisión a seguir pecando. Y debemos de tener cuidado, porque a veces podemos decir, es que no hay gracia, pastor, no hay misericordia. Claro que la hay, pero el mismo Dios que te extiende la misericordia es el mismo Dios que te dice, arrepiéntete de verdad. Están unidas, misericordia, arrepentimiento.
Y Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y quiero que noten una cosa: cuando más alejados estamos de la presencia de Dios y pensamos que no estamos capacitados para hacer o cumplir el propósito de Dios, Dios te asigna un propósito. Cuando más muerto te sientas, Dios te asigna un propósito. Cuando más perdido te sientas y alejado de Dios, Dios te va a llamar, pero no solamente te llama a volver a tener comunión con Él. Dios te llama para asignarte un llamado, un ministerio, y para asignarte una misión. Dios trata en la vida del hombre de manera integral. No solo te restaura, no solo te perdona, no solo te levanta, te asigna una misión particular. Porque aquí todos en este lugar tienen una misión, un llamado de parte de Dios. Y cuando Dios te restaure, te va a volver a reasignar el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Porque el llamado, dice la Biblia, que los dones son irrevocables. Él no te los quita. Tal vez se apagan, tal vez han menguado, pero el llamamiento y el don es irrevocable. ¿Está ahí contigo? Lo tienes. Pastor, pero hace años que me alejé, me siento desorientado, confuso. ¿Será que Dios todavía me puede usar? Por supuesto, Dios te va a usar, pero tienes que echar mano de los recursos espirituales: gracia y arrepentimiento. Gracia y arrepentimiento. Y Jesús le dice a Pedro, ¿qué le dice? ¿Apacienta qué? A mis ovejas. Imagínense cómo se sentía Pedro por un momento. Lo negó, huyó de la presencia de Jesús, lo abandonó en la cruz. Seguramente cuando él pescaba decía, su conciencia le remordía hasta lo más profundo de su ser. No, yo le fallé al maestro. Y miren, si el maestro estuviera aquí y me viera nuevamente donde él me sacó, ¿qué diría Jesús? ¿Qué diría Jesús si te viera hoy donde tú estás? Donde Dios te sacó una vez, donde Dios te usó una vez, donde Dios te ministró una vez. ¿Qué diría el Señor si hoy viera lo interno de tu corazón? No lo externo, no lo que la gente ve, sino lo que hay en lo profundo de tu ser. ¿Qué diría el Señor Jesús cuando se ha dado cuenta que has cambiado? Cuando se ha dado cuenta que has perdido la pasión por Él. Cuando se ha dado cuenta que tu vida cada vez está secando más y más y más. ¿Qué diría el Señor Jesús cuando en un momento Él te tomó, te restauró, te lavó, te puso una vestidura blanca y te dio un anillo como un sello de garantía y de propiedad de Él? ¿Qué diría el Señor? Levántate otra vez. Pero te ha fallado. Otra vez levántate, Pedro. Y Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama. Pedro le contesta, maestro, sabes que te amo. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos tienen un llamado de Dios aquí en este lugar? Todos. No hay uno solo que no tenga un llamado de Jesús. El sábado para los discípulos fue un día gris, un día de mucha incertidumbre. Ellos habían perdido la fe y no sabían si Jesús realmente iba a resucitar, aunque Él se los dijo. Y Juan 20:19 dice que ellos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Lo primero que hace Jesús cuando ve a sus discípulos, le dice, paz a vosotros. Los discípulos, en otras palabras, estaban intranquilos, estresados, con miedo, tristes. Pero ¿saben qué les dice Jesús? Saben, ya tranquilos, discípulos, yo resucité, yo vencí a la muerte, no están solos. Yo estoy con ustedes. Yo vine de la muerte, resucité por el poder de mi Padre. Yo estoy aquí. Paz a vosotros, paz a ustedes, discípulos. Yo les estoy diciendo que estoy con ustedes y que su vida tendrá un propósito. Y hoy en tu vida tal vez hay confusión, temor, luchas, estrés, quieres tirar la toalla, te has alejado de Dios, no sabes qué hacer con tu vida. Hoy el Señor Jesús te dice,
paz a vosotros, estoy contigo, no te voy a dejar. Yo resucité, yo me levanté de los muertos para cumplir mi propósito en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy aquí, te dice Jesús. ¿Y sabe por qué? Por ti, Damián, por ti, Rocío, por ti, Caro. Yo me levanté de la muerte. Yo vencí a la muerte por ti, para que hoy vivas para mí, para que hoy te desgastes para mí, para que hoy entregues tu vida en totalidad para mí. Jesús viene en el momento más terrible de los discípulos, pero Jesús lo que les dice: paz a vosotros, shalom. Una paz interna que no puede dar el mundo. Jesús promete una paz, y de hecho la Biblia dice que eres el príncipe ¿de qué? De paz. Jesús te va a dar una paz que allá afuera nada te la va a dar. Jesús te va a dar una paz que un hombre o una mujer jamás te lo va a dar. Jesús te va a dar una paz que el alcohol y la droga no te va a dar. Jesús te va a dar una paz que las riquezas de este mundo no te pueden dar. Hay gente que tiene mucho dinero pero no tiene paz. Tiene que tener personas que cuiden su vida, ¿cierto? No tienen paz. Tienen recursos materiales pero están en bancarrota en el cielo. No tienen nada, están muertos. Tú podrás tener posición, tú podrás tener autos, casas, y qué bueno que Dios está bendecido, pero eso no te va a dar la paz que solamente Jesús puede dar en la vida. Jamás nadie te va a dar la paz que solamente le ofrece. Por eso Jesús, cuando aparece a sus discípulos, no les dice: les voy a dar casas, les voy a dar autos, ustedes los van a salir en la radio. No. Esa es la predicación barata que se predica en muchos lugares. Jesús les dice: van a tener paz. Y la paz que da Jesús, dice Filipenses, sobrepasa todo entendimiento. No lo entiendes, pero tienes paz. Tienes paz aún en las pérdidas. Tienes paz aún en la tribulación. Tienes paz aún cuando hay circunstancias adversas. Porque la paz que Jesús da es una paz incomparable. Nada te la va a poder dar en esta vida. El sábado fue un día de silencio para los discípulos. Y noten una cosa: para que haya resurrección tiene que haber ¿qué? Muerte. Para que Dios use tu vida como Él quiere usarla, tienes que morir. ¿Morir a qué? A tu orgullo. ¿Morir a qué? A tu amor al dinero. ¿Morir a qué? A tu amor a una persona. ¿Morir a qué? A tu amor al pecado y al pecado que no has podido soltar. Tienes que morir, y tenemos que morir para recibir vida de Jesús. Una persona viva no le sirve a Jesús. Dios quiere muertos para darles vida. Es como la semilla que es lanzada a la tierra. Tiene que morir, tiene que ser quebrada para dar vida. Tu vida y mi vida es como una semilla que está en un proceso. Ya fue lanzada a la tierra y Dios tiene que abrirte. Dios tiene que quebrarte para sacar lo que Él quiere de ti. Y es que Dios tiene un llamado para ti, pero Dios primero tiene que quebrarte. Pastor, pero eso no me gusta. Pues a mí tampoco me ha gustado, pero me ha quebrado el Señor. ¿Sabe cuántas aflicciones he pasado en mi vida? Pérdidas en todo sentido. Muchas. ¿Sabes cuántas veces me han juzgado? ¿Cuántas veces he sido traicionado? ¿Cuántas veces he recibido escarnio? Muchas. ¿Cuántas veces la misma familia se voltea en tu contra? ¿Cuántas veces los mismos hermanos fallan? Muchas. Hay 1000 razones para volver atrás, pero hay una sola para permanecer de pie, y ese es Jesucristo. Hay 1000 razones. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Pastor, yo ahorita mismo tengo muchas razones para regresarme al mundo. Sí, hay muchas. La gente falla. Estamos en un mundo en un mundo caído. Los de afuera fallan, los de adentro fallamos. La iglesia no es perfecta, pero hay una razón por la cual tú y yo debemos de permanecer, y es Jesucristo. Amén. Pero Dios primero tiene que quebrarte. Dice Charles Spurgeon, uno que se conoce como el príncipe de los predicadores,
Que todo aquel que quiera ser usado por Dios, primero tiene que ser hecho, Dios lo tiene que hacer 1000 pedazos para poder usarlo. Porque Dios usa gente rota, ¿sabes? Dios no espera que tú vengas perfecto a la iglesia. Dios no espera que tú estés sano completamente. Ni que digas, pastor, yo soy un ángel casi en mi casa. No tengo problemas, no tengo discusiones con mi esposa nunca. Mis hijos son perfectos. No, Dios no usa ese tipo de personas. Dios nos usa a nosotros, que somos imperfectos, que tenemos luchas, que caemos y nos levantamos. Dios toma lo más quebrado y lo más roto para su gloria, para su honra. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es un lugar, es un hospital. Aquí no venimos gente sana. De hecho, venimos enfermos y rotos. Pero me encanta el Señor Jesús, que Él toma lo roto, lo sana y lo habilita para un propósito. Y ese eres tú y ese soy yo. Somos un vaso en las manos de Jesús, que tal vez estaba roto, te maltrataron en tu niñez, no tuviste unos padres que hubieras querido, no naciste en la familia que hubieras querido, con la reina de Isabel, ¿no? No, pastor, yo hubiera nacido ahí con la reina. Señor, ¿por qué no me puso ahí hijos de magnates, verdad? Me puso en un lugar bien pobre. ¿Cuántos pasamos pobreza? ¿Cuántos pasamos pobreza? ¿Me entienden? ¿Cuántos crecimos en una familia disfuncional? ¿Cuántos tuvimos padres que no nos enseñaron la fe? Al contrario. Imagínense escoger el lugar donde tú ibas a nacer. ¿Qué hubiera escogido? Oh, pastor, ahorita le pongo dónde me hubiera gustado nacer. Pero no. Nacimos en un lugar donde tal vez no entendimos por qué. Tuvimos unos padres que tal vez no supimos por qué. Algunos presentes y ausentes al mismo tiempo. Unos abandonaron la barca de su familia y los dejaron a su suerte. Pero saben, todo eso, Jesús estaba con nosotros. Y Jesús estaba formando y preparando nuestra vida para el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Nada es en vano en Jesús. Cualquier sufrimiento que hayas experimentado en tu vida, en tu niñez, en tu adolescencia, o cualquier pérdida que hayas sufrido, tiene un propósito. Y yo pensaba en esto. Aquellos que hemos pasado por desiertos. ¿Cuántos han pasado por desiertos? Y a lo mejor dicen, pastor, pues yo también casi dan las 11 de la mañana y estoy en uno que usted ni siquiera se imagina. Te voy a decir una cosa. Dios permitió que entras en ese desierto, porque para llegar a un lugar donde hay bendición, donde fluye leche y miel, no puedes llegar y brincarte al lugar directo. Dios tiene que procesarte en el desierto. Y es en el desierto donde Dios cambia el corazón. Es en el desierto donde Dios cambia la mentalidad tan torcida que traíamos del mundo, totalmente depravada. Y es en el desierto donde Dios está formando a aquel persona y aquel hombre y aquel mujer que va a entrar a una tierra de bendición. Pero no solamente una tierra de bendición, una tierra de propósito. Sabes, tú no vas a ver la tierra prometida sin antes pasar por el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Y usted, ya, a lo mejor usted piensa, usted lo dice, qué bonito se oye, ¿verdad? Hasta se oye como un poema. Pero yo he pasado por el desierto muchas veces. Y sé que es difícil entenderlo. Pero un día tu desierto tendrá propósito. Porque un día tu vida llegará a alguien que está pasando por ese desierto. Y tú que sobreviviste al desierto, tú vas a tener la autoridad espiritual, vas a tener la palabra de Dios y el Espíritu Santo para poder ayudar a esa persona a levantarse, porque tú ya sobreviviste. Si tú sobreviviste algo, es porque Dios lo permitió para que tú ayudaras a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cualquier tipo de situación, una pérdida de un ser amado, una injusticia laboral, una difamación. Las difamaciones destruyen las vidas, ¿sabe? ¿Alguien ha sido difamado aquí? ¿Cómo destruye la vida de una persona de una difamación? Que alguien diga algo que tú no hiciste. Y a veces uno se pregunta, oye Señor, ¿sí estás ahí? ¿Dónde estás? Dios te está preparando
Porque un día vendrá a tu vida un difamado o una difamada que tú le vas a ayudar a procesar ese desierto que está pasando. Así es que el desierto nos hace candidatos a ser usados para Dios. Gloria a Dios. Por eso aquí hay de todo, hermanos. Por eso aquí Dios ha mandado de todo. Gente que Dios le ha sacado de todos los contextos. Porque cuando viene alguien, y el domingo pasado vino un joven también que viene de los Estados Unidos, que pertenece a las bandas de allá, tremendo, y le presento a otro hermano de la iglesia, y el otro hermano de la iglesia dice: yo te entiendo, yo me identifico contigo, porque ese hermano que ya pasó el desierto, que está afuera, que ya sobrevivió, ahora está capacitado para ayudar al que está llegando. Y esos somos nosotros. Ya Dios te permitió pasar un desierto, ahora estás habilitado para ayudar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿Cuántos quiere que Dios lo use? Pero Dios tendrá que quitar en tu vida y podar en tu vida todo aquello que no le sirve. La poda es algo que trae una limpieza y que trae dolor y sufrimiento, pero al final de la poda viene un fruto más glorioso y un propósito más grande. Tendremos que ser podados y tendremos que ser triturados en el Getsemaní, porque en el Getsemaní, cuando trituraban la oliva, de la trituración de ese proceso salía el mejor aceite. Así es que el mejor aceite de tu vida no va a salir de la comodidad y de la vida galante, de la vida riquezas. El mejor aceite que tú vas a destilar en la vida va a ser el que viene de la trituración. ¿Cuántos quieren trituración? Dicen: no, pastor, yo ahí me gusta que me diga que estoy salvo y gloria a Dios, pero ya ser triturado como que no, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, cooperan para bien. Día sábado, día de incertidumbre. Antes de una resurrección tuvo que haber incertidumbre, tuvo que haber una muerte de Jesús para que al siguiente día, que es domingo, viniera la gloria de Jesús a la tierra y a Jerusalén, y los discípulos fueran levantados nuevamente, porque después en los evangelios que narra cuando Jesús tiene esos encuentros con los discípulos, viene el tema de la gran comisión. Ponga atención a esto. Después de la resurrección hay restauración, pero después de la restauración hay comisión. Es decir, Dios te restaura no para que vivas la vida como seguías viviendo. Dios te restaura para comisionarte, para enviarte a sanar a los quebrantados de corazón, a levantar a los que están tirados en la calle, a los que vienen rotos. Dios te restaura, pero también te comisiona. La resurrección no viene sola, la resurrección viene con comisión. Y tú tienes un propósito en esta vida, y si no lo has cumplido hasta el día de hoy, dile al Señor: aquí estoy. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios? A lo mejor entre los que están aquí en la iglesia hay pastores. A lo mejor aquí hay maestros de niños, maestras, líderes de alabanza. Yo no sé qué hay aquí, ¿verdad? A lo mejor tu esposa le estás dando de comer al próximo pastor. Así que cuando tu esposa te sirva, varón, sírveme ahí algo rico, porque yo seré el próximo para. ¡Wow! A lo mejor esposo estás dándole de comer a la próxima líder del ministerio de niños. ¡Oh! ¿No? ¡Qué rico! A la próxima maestra del discipulado. A lo mejor entre nuestros niños y jóvenes están los próximos líderes de alabanza, los próximos evangelistas. Así es que trata bien a tu niño, no le jales las orejas. Pero que se porten bien también, ¿no? No sabemos quién está entre nosotros, pero sí sabemos algo: que Jesús pagó con su sangre por todos nosotros. Eso sí lo sé, eso estoy seguro. Y eso me lleva a mi segundo punto y último: la gloriosa resurrección. Y vamos a Mateo 28. Ahora sí vamos a leer los versículos importantes. Vamos a leer a partir del versículo 4.
Las mujeres llegan al sepulcro y ve usted su Biblia. Y de miedo, ahí dice de miedo o del medio. De miedo. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor. O sea, vean, ratifiquen con sus ojos e id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. El que estaba muerto y vive, y Él vive para reinar, para cambiar nuestras vidas, y Él está sentado a la diestra del Padre, gobernando. En la tumba está vacía, Jesús resucitó y está en mi corazón. Aleluya, aleluya. Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Él vive, no se quedó en la tumba. Él vive. Y Él está en mi corazón. Gloria a Dios. En Lucas 24, 5 y 6 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Gloria a Dios. ¿Por qué buscar entre los muertos a alguien que se levantó por el poder del Espíritu Santo? Y por lo menos quiero hablar de 5 beneficios que la resurrección trae a nuestra vida. Primera de Corintios 15, 14. La resurrección, hermanos, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Primera de Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. La resurrección ratifica la fe que tenemos en Jesús. Sin resurrección no tendríamos fe. Por eso la resurrección es una pieza de toda la salvación. La salvación no concluye en la cruz, ni la salvación concluye con su resurrección. El plan de salvación no concluye con su resurrección. El plan de salvación concluye ¿con qué? Con su regreso. Esta obra salvífica no ha terminado, hermanos. Comenzó en Génesis capítulo 3 versículo 15 con la profecía del Mesías. Jesús vino a esta tierra, se hizo hombre, nació en un pesebre, y antes de nacer en el pesebre, recuerden que Herodes trató de matar a todos los niños judíos entre cierta edad para evitar que naciera Jesucristo. Yo tengo una palabra que decirte, a alguien tiene que entrar esta palabra, porque Jesús va a tratar de evitar que tu propósito nazca y se cumpla, y va a mandar situaciones, va a mandar circunstancias, vas a sufrir ataques incluso del mismo diablo para que no nazca el propósito que ya Dios ha depositado en tu vida, porque el diablo intentó evitar que Jesús naciera para cumplir su propósito, y el diablo va a intentar detenerte a ti antes de que llegues a cumplir su propósito, y va a evitarlo y va a tratar de evitarlo con todas las artimañas. Un varón casado puede ser tentado para ser infiel, una mujer también. Un joven que es soltero puede ser tentado para caer en fornicación, para robar. ¿Por qué? Porque todo eso va a tratar de evitar que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Todo eso. Problemas en los hijos, en el matrimonio, problemas económicos. El diablo usará cada artimaña para evitar que tú llegues al cumplimiento del propósito que Dios tiene para tu vida. Pero dice la palabra en Job 42:2 que ninguno de sus propósitos puede ser estorbado. Así es que si Dios ya te seleccionó, Dios ya te marcó, ya te compró con su sangre y puso anillo de propiedad, tú lo vas a cumplir, no porque yo lo diga, sino porque su palabra dice que el que comenzó la obra la va a terminar, y eso es una promesa que viene de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Job 42. Oye, pero yo ahorita estoy totalmente out, estoy fuera, pastor. 42:2. Lee Filipenses 1:6. El que comenzó la obra la va a terminar. Amén. Me encanta ver a las personas que van cumpliendo los propósitos de Dios en su vida.
Es animante ver a alguien que se esfuerza y verlo cumplir el propósito de Dios. Siempre anima, siempre revitaliza ver a alguien compartir la palabra, ver a alguien predicar, ver a alguien enseñar. Es revitalizante ver cómo Dios usa a otras personas. A mí me encanta ver cuando Dios usa a otras personas. Me gusta. Porque he entendido que la otra persona que Dios está usando es parte del cuerpo de Cristo. No es algo para contender, no es que sea más, si Dios lo usa más que lo use, pero me encanta ver cómo Dios entra en una sinergia perfecta de armonía, donde cada miembro tiene una función y donde cada miembro en su diversidad es usado por Dios para la gloria de Dios. Me encanta la sinergia del cuerpo de Cristo. Me encanta ver cómo Dios usa a cada persona en cada área y en cada ministerio. Y me encantaría ver que todos se injerten en ese ministerio. Porque todos tienen un llamado en este lugar. Todos deberían de servir. No debería de haber ni una sola persona que no quiera servir. Ni una sola. No debería existir eso en la iglesia. No debería existir un llamado a los que quieren servir. Porque en el momento que yo entiendo lo que Jesús hizo por mí en la cruz, en el momento que entiendo que todo lo que pasó y que Él resucitó para darme vida eterna y propósito, nada debería de decirme, pues busca, sirve, haz esto para Dios. Porque en la naturaleza de un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, eso ya viene impregnado. Ya Dios te llamó, Dios te salvó, tienes una nueva naturaleza que te llama a servir y a buscar su presencia. La resurrección es el fundamento de nuestra fe, y sin resurrección, vana es nuestra fe, dice Pablo. Pero también, como segundo punto, la resurrección confirma la veracidad de las Escrituras. Salmo 53 y Salmo 16 son profecías del Antiguo Testamento que hablan sobre Jesucristo resucitado y sobre el sacrificio. Así es que podemos ver que la misma Escritura se cumple. Tenemos la verdad, no estamos cerrados, tenemos la palabra de Dios. Y segunda de Timoteo 3, capítulo 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es el soplo de Dios. Así es que, hermanos, la resurrección confirma la veracidad de la palabra. Número 3, la resurrección garantiza la vida eterna. Juan 11, 25, 26, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hay algo que tenemos que tener claro como cristianos. Y es que nosotros, nuestra vida en la tierra es solamente una estación del metro. Vamos de paso aquí. Hemos bajado en una estación. Nos hemos instalado. Hemos construido. Hemos formado hogares, pero nuestro destino final no está aquí, está en el cielo, está con Jesús. Dicen que la Biblia que nuestra morada es ¿qué? Celestial. Así dile a que tienes tu lado, no te acostumbres mucho aquí, porque nos vamos para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? No te amañes mucho aquí. No ames las cosas de aquí más que a Dios. No ames las cosas terrenales más que lo eterno. Ama más lo eterno, ama más lo celestial, porque a la medida que tú pones a Dios en primer lugar, Él suple lo terrenal. Así dice la Escritura, y Jesús les dijo en Mateo 5, ¿no? ¿Qué es primero? ¿Lo terrenal y luego lo celestial? ¿O cuál es el orden? Lo celestial. Busca a Dios primero, ámalo Él primero, y Él va a suplir tu necesidad en la tierra. La muerte para el cristiano solamente es un puente a la verdadera vida. La muerte no es el fin. Si tú eres un hijo de Dios, has aceptado a Jesús en tu corazón, tienes que tener la esperanza y la tranquilidad de que al morir estarás en la presencia de Cristo. Es el mejor lugar, hermano. Aquí estamos sufriendo enfermedades, problemas, más pecado, la maldad está al tope, violencia. Por eso Pablo dice en una de sus cartas, le dice: yo quisiera quedarme con ustedes por causa de la obra,
pero estar con Cristo sería mucho mejor, ¿eh? O sea, estar con Cristo, wow, es lo mejor que nos puede pasar. Pero todo tiene su tiempo. Tú no te vas a ir de esta tierra hasta que cumplas el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que cumpla la asignación de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Él. Recuerde que la palabra dormir en la Biblia habla de personas que duermen literal, pero también se está refiriendo a aquellos que han muerto. Amén. Entonces, ahí hay que leer el contexto del pasaje. La tercera cosa que aprendemos de la resurrección es que la resurrección nos da una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. La resurrección nos ha traído una esperanza viva. Nuestra fe no es una fe muerta, hermanos. Nuestra fe es una fe viva que cambia las vidas de las personas. Es una fe que transforma su entorno, que cambia la atmósfera. Es una fe que toca las vidas y que lleva a las personas a un cambio verdadero y genuino y a una presencia de Dios permanente. Hay una esperanza en la resurrección, pero no está muerta, está viva. Aunque pases adversidades, luchas, desánimo, aunque caigas, dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Cuál es tu aflicción hoy? 31 de marzo. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es un recurso material? ¿Es un recurso espiritual? ¿Es un enfriamiento espiritual? ¿Es problemas en tu hogar, tus hijos, tu matrimonio? ¿Es un pecado que no has podido dejar? Dice Jesús: las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, no te enfoques en la aflicción, sino en la gloria venidera, porque enfocarte en la aflicción y el proceso va a hacer que tú te detengas, pero enfócate en lo eterno, porque lo permanente, lo que es momentáneo, va a hacer que tú te detengas en la vida. Cuando Jesús viene caminando por el mar, ¿cuál fue la razón por la cual Pedro se hundió en el mar? ¿Por qué? Porque volteó y dijo, ve a Jesús. Dice, wow, el Señor Jesús. Y de repente a sus costados la tormenta, los vientos, y cuando voltea dice, en la vida, hermano, van a venir muchas tormentas para que tú quites la mirada del blanco perfecto. En todo tipo de problemas, presentaciones y de todos colores. Van a venir a tu vida para que tú quites la mirada de Jesús. En el momento que tú quitas la mirada de Jesús, es el momento donde tú te vienes abajo. Las distracciones están en todas partes. En tu casa, en la escuela, en el trabajo. Las tentaciones están en todas partes. Pero nos conviene permanecer mirando a Jesús, el blanco perfecto, el consumador de nuestra fe, porque si tú te mantienes con la mirada fija en Jesús, tú vas a seguir avanzando en la vida y no vas a venirte abajo. No quites la mirada de Él, no te alejes de Él. Hoy yo en el amor de Cristo te quiero decir, te quiero rogar como pastor, como hermano en la fe, no te alejes de Jesús. No te alejes de Jesús, porque tu eternidad está sobre la mesa. Tu eternidad. No estoy diciendo de las cosas presentes. Estoy hablando de tu eternidad. De que, como se predicaba el viernes, en la cruz, de cuando Jesús murió había dos ladrones. Había uno de un lado derecho y otro izquierdo. Uno era un ladrón que reconoció y pidió arrepentimiento, pero otro ladrón dijo, yo no, a mí no me interesa, rechazó a Jesús. La decisión que tomó cada ladrón los llevó a un destino diferente. Uno dijo, Jesús, conmigo hoy estarás en el paraíso. Y para el otro, ¿cuál fue su destino? El infierno.
Hay dos opciones, la puerta ancha y la puerta estrecha. Pero hay un solo camino al cielo y es a través del Hijo de Dios. No hay otro. ¿Cuál vas a tomar hoy? Porque tal vez dices, pastor, pero es que yo vengo a la iglesia. No estoy hablando de que vengas a la iglesia. Estoy hablando de que aún estando en la iglesia puedes estar alejado de Cristo. ¿No la Biblia nos enseña este ejemplo claro? Jesús en la cruz, unos soldados a los pies de Jesucristo, echando suertes para ver quién se quedaba con sus sandalias, mientras el acontecimiento más grande de la historia, y que debería la historia de la humanidad, estaba pasando arriba de sus cabezas. Ellos estaban jugando a ver quién se quedaba con las sandalias de Cristo. Podemos estar aquí, pero eso no significa que estemos cerca de la cruz. Podemos estar cerca de la cruz y lejos de Cristo. Dios no solamente nos quiere cerca físicamente, Dios quiere tu corazón y tu mente entregadas a Él. Por último, y estoy terminando, la resurrección confirma la entrada de los pecadores a su reino. Primera de Corintios 1:28, y es aquí donde yo me identifico totalmente. La Nueva Traducción Viviente dice así: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tomó nuestras vidas rotas, despedazadas, con traumas, con falta de perdón, con resentimientos, con estrés y con tantas cosas que cargamos en la vida. Dios lo tomó, lo menospreciado de este mundo, para ser usado en sus manos. Y la resurrección confirma esto, confirma y nos da un pase a la salvación de nuestras vidas. Nosotros somos lo menospreciado, hermanos. Somos lo vil, somos lo peor. Pero en las manos de un Dios vivo y poderoso, Dios nos convierte en vasijas, vasijas para su gloria y vasijas para su honra. Los que sufren desánimo, los que luchan con pecados ocultos, los que se sienten rechazados por la sociedad o su familia, los que piensan que no tienen propósito, las mujeres que fueron abandonadas, hombres traicionados, los niños que fueron maltratados, abusados, los que vivieron con un padre alcohólico, un padre ausente, los que han vivido situaciones traumáticas en la vida. Dios toma eso y Dios los viste de lino fino. Y es aquí donde yo quiero que usted, y estoy cerrando con esto, no se vaya el día de hoy sin entender la cruz, pero no se vaya el día de hoy sin vivir la cruz. Usted puede entenderla, usted puede comprender todos los sucesos de los 4 evangelios, usted puede tener un conocimiento intelectual de la escritura excelente, pero conocer la palabra y vivir la palabra son dos cosas diferentes. Muchos conocen, es más, allá afuera hay mucha gente que conoce más de la palabra que incluso con algunos de nosotros. Hay gente que tiene los versículos de memoria de manera impresionante. Yo fui a un centro de rehabilitación a llevar a una persona, y salió un hermano que era el encargado y me empezó a leer como unos 20 versículos de memoria, y yo me quedé, ¿what? Gente que conoce la palabra de manera excelente. Pero en una ocasión en un trabajo también me encontré con un hombre que conocía la palabra. ¡Wow! Yo me quedé. Y de repente este hombre lo veo en el trabajo, ahí en una esquina, fumando marihuana. ¡Qué excelente conocimiento de la palabra! Pero qué vida tan destruida. Y me predicaba, si hermanos, yo decía, es que lo que tú predicas no es lo que tú vives, mi hermano. No vives lo que estás diciendo. Y esto avergüenza el evangelio
Esto avergüenza nuestra fe. Porque si yo como pastor, aquí predicando, acaba el culto y usted me ve a 2 cuadras golpeándome con un tipo que se me cerró, su fe o la fe que yo predico va a decir: "Oye, pero acaba de predicar del amor, de la cruz", y nuestras acciones tienen una repercusión. Nuestras acciones pueden ser un puente o una muralla. Por eso Jesús le dice en el Sermón del Monte a los discípulos, hablando de la sal y de la tierra, dice que sus obras sean conocidas por todos los hombres, para que por medio de ellas glorifiquen a Dios, al Padre. Es decir, que mis acciones, lo que yo hablo, lo que yo pienso, las decisiones que tomo fuera de la iglesia, de la manera que yo me comporto fuera de la iglesia, va a tener un impacto en la vida de las personas. Usted no puede venir aquí a hablarme de amor cuando usted no perdona por el amor de Dios. Usted no puede hablar de amor cuando usted no ha perdonado lo que le hicieron hace 100 años. No puede. No podemos hablar de integridad cuando estamos haciendo algo íntegro, algo que no es íntegro, perdón. No podemos transmitir un evangelio genuino cuando por causa de nuestro mal testimonio las personas pierden la credibilidad en la palabra. Y no es que la palabra pierda credibilidad, es que nosotros perdemos la credibilidad por nuestras acciones que no son congruentes con el evangelio que nosotros anunciamos. Pastor, entonces es perfecto. No, pero no somos perfectos. Pero un cristiano genuino vive en arrepentimiento continuo porque reconoce su debilidad y sus flaquezas. De hecho, la palabra dice que Jesús, que el poder de Dios se manifiesta ¿en dónde? En mi debilidad. Nos conviene reconocer que somos vulnerables. Nos conviene reconocer que nos equivocamos. Porque a veces yo he visto líderes que dicen: no, mi matrimonio es perfecto, mis hijos son perfectos, yo soy pastor y llevo una vida completamente irreprensible. Eso es mentira. Pecamos todos los días. Si no es en pensamiento, es en palabra, es en obra. Pecamos. Tenemos que reconocer que somos pecadores, pero tenemos que darle más peso a la cruz del Calvario y a la resurrección de Jesucristo. No podemos obrar en la excusa, pero sí podemos obrar en la gracia y en el arrepentimiento continuo. Debemos de arrepentirnos y debemos de entender cada vez que el evangelio es un evangelio tan poderoso y es un mensaje tan incomprensible al mismo tiempo, pero es un mensaje que tiene el poder de cambiar la vida de la persona más destruida sobre este planeta. Yo conocí violadores. De hecho, cuando yo me convertí a Cristo, me junté con unos hermanos que eran como 5 varones. Yo no sé por qué Dios me llevó con ellos. Yo quería servir, pero no me daban oportunidad con los jóvenes porque era nuevo. Y entonces estos varones, ya hermanos grandes, simplemente con nosotros. Y cuando los empecé a conocer, uno había estado en la cárcel, uno había hecho esto, y traían un historial, pero bien bonito. Y yo dije: ¿yo por qué caí con estos señores? Y estos señores se dedicaban a ir a los centros de rehabilitación, Alcohólicos Anónimos, a predicar la palabra. Yo dije: wow, esto me gusta esto. Y aunque yo no sabía mucho de la escritura, ellos me decían: pues tú das sanidad interior. Y yo decía: ¿qué les voy a decir a los hermanos? No conozco la palabra. Pues es un grave error que a veces cometemos. Hay que capacitar, hay que preparar a las personas. Pero aún así, en su misericordia, Dios lo usaba, ¿no? Y a veces me llevaban y me decían: ahora te toca compartir en el centro de rehabilitación. Hermanos, yo tenía un pavor de hablar en frente de personas que no tienen idea. Ahorita usted me ve aquí, pero hermano, al principio cuando empecé a servir, y en una ocasión me llaman. El centro de rehabilitación estaba cerca de mi casa. Yo estaba joven hace poco tiempo, ¿verdad? Y me llama un hermano: quiero contar esto. Oye, ven, es que aquí hay un chavo que dice que si no lo dejamos salir, va a desbaratar el centro de rehabilitación. Y yo bien salsa, ¿no? Joven, pues ¿sabe que uno joven? Agarro mi bici, salgo de mi casa, llevo como a 15 minutos, estaba el centro de rehabilitación, y llego y le digo a mi hermano, que era un chaparrito, flaquitito, de lentes. Yo: ¿qué pasó, mi hermano? ¿Quién es? Y de repente me dice: el que está en el escritorio ahí principal. Y volteo
y era un gordotote como de 2 metros. Y yo dije, es ese que se quiere ir. Déjenlo. Y le digo, mi hermano, dale para el pasaje y mándale comida, porque yo con este. Y yo según salí así como, a ver, ¿quién es? No, a ver. Y cuando lo veo digo, no, padre. Yo digo, no, déjalo, que se vaya. Dale lunch y dale para la tarde, porque ya no lo queremos aquí. Era un gordotote, hermano, y nomás estaba así. Y cuando yo llegué, nomás se me quedó viendo así, casi me meto debajo del otro escritorio, ¿no? Le digo,